¿Sabías que el perfume más vendido de la historia de los años 90 no empezó ni siquiera a venderse en perfumería de lujo, sino en tienda de disco de rock? Hablo de un aroma tan ridículamente adictivo y exitoso que hoy día, más de 3 décadas después, vende un estimado de unas 15 botellas por minuto a nivel mundial. Pero realmente lo más increíble no es este récord económico, sino que este perfume que tenemos aquí fue el primer experimento social y cultural de la historia de la perfumería moderna. El primer perfume declarado 100% unisex a gran escala, que cambió las leyes del juego de la perfumería para siempre. Quédate en este video porque vamos a ver la historia, los méritos y todo lo que necesitas saber para darte cuenta que este titán que nació en el año 94 definitivamente tiene un lugar bastante merecido como las fragancias más influyentes del mundo de la perfumería en cualquier nivel. Quédate ahí para que veamos todos los detalles del CK1 de Calvin Klein. Y si tú eres de aquellos pocos que realmente no han visto nunca el perfume, o quizás, bueno, más bien sería de aquellos que no lo han usado, porque es una fragancia bastante económica y quizás ni siquiera miran a este perfume actualmente. Pero vamos a hablarte un poquito de manera introductoria de cuál es el aroma detrás de esta majestuosidad de fragancias. Vamos a atomizarlo ahí para que cheques. Wow, qué ricura es este perfume, señores. A nivel de aroma es una composición que fluye sin esfuerzo. Desde el primer spray vas a sentir una salida bastante cítrica. Ahí tenemos la bergamota, cardamomo y piña, pero evoluciona rápido hacia un corazón floral transparente, o más bien un floral blanco, para descansar en un fondo amezclado que básicamente se siente como si tuvieras una segunda piel. Su versatilidad, bueno, este es el rey de los perfumes para usarlo en el día a día, para después de la ducha, para salidas con amigos, para idas al trabajo. Un perfume perfecto como firma, no tan solo de temporada, sino como firma permanente. Para un día caluroso o simplemente para aquellas ocasiones en las que quieres ponerte un perfume que se sienta fresco, sin hostigar a nadie. Un perfume bastante adictivo, que realmente... wow, esto es una fragancia que te deja una sensación tan distintiva como pocas fragancias. De ahí creo que una de las cosas por la cual fue tan bueno y lo es actualmente. En cuanto a su rendimiento, pues bueno, hay que ser honestos. No es la bomba que vas a utilizar para durar 12 horas con esa fragancia llamando miradas o siendo el centro de atención. Este perfume no fue diseñado para esto. Este es un eau de toilette que más que esto es un perfume íntimo, pero que duración en piel va aproximadamente de unas 4 o 5 horas y lo hace bastante bien. Un perfume que, así como te lo indico, es más personal y que definitivamente fue más enfocado para hacerte sentir cómodo a ti mismo y a las personas que están cerca. Ahora bien, no te estoy diciendo que el perfume no llega más allá de tu brazo. Sí se siente bastante bien, pero definitivamente para nada es el perfume que vas a desear si lo que quieres es llamar la atención y tener una bestia en duración. Y bueno, ya cumpliendo con la introducción bastante completa, ¿verdad? Ya sabes cómo huele este aroma. Pues vamos allá con los méritos e hitos de este monstruo. Vamos a entrar en materia ahora. Aunque a lo largo de la historia ya existían aguas de colonias compartidas entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pues el CK1 de Calvin Klein fue el primer perfume de la historia moderna en ser comercializada, abierta y extensamente como un perfume unisex, rompiendo con esa división de los años 80 que reinaban, o los perfumes bastante masculinos, o el ultrafeminismo, ¿verdad? Perfumes bastante femeninos. Y si quieres saber un poquito más del ultrafeminismo, pues te voy a dejar en la descripción la reseña especial también de este titán de la perfumería, para que ahí te des cuenta que esto es más amplio de lo que te imaginas. El impacto comercial de su lanzamiento fue brutal en todo el sentido de la palabra. Este perfume generó más de $5 millones los primeros 10 días desde su lanzamiento, y a mediados de los años 90 promediaba al año más de $90 millones. Obviamente por esto se convirtió en el perfume más vendido del mundo en su momento, e incluso, así como te dije en el inicio, se estima que actualmente se venden un promedio de 15 botellas por minuto a nivel global. Y créanme, señores, que esto no es un dato menor. Dime, ¿qué te parecieron estas cifras? ¿Te sorprendió o ya lo conocías? Si te llamó mucho la atención y te impactó esta información, por favor déjame tu like.
que esto lo hago con bastante cariño. Y en la confección de este aroma, definitivamente ya sabemos por qué fue un éxito rotundo, ya que se juntaron dos de los mayores perfumistas de la industria. Ahí tenemos el famosísimo Alberto Morillas, que creo que ya no necesita presentación, que creó el perfume Acqua di Gio, también uno de los titanes más grandes de la historia de la perfumería, y que es conocido también como el padre de la frescura. Junto a Harry Fremont, que quizás es menos reconocido, digo yo, que también es un perfumista de alto nivel. Ha trabajado con bastantes marcas líderes en el mundo de la perfumería de diseñador. Calvin Klein, por supuesto. También trabajó con Lancôme, Estée Lauder y Vera Wang. Y realmente este perfumista no se queda atrás creando fragancias que ganen premios. Aquí tenemos el Kenneth Cole Black, que ganó en el 2004, si no estoy equivocado, el Five Award como mejor perfume masculino de ese año. Y también aquí tenemos uno bastante grande, que es el Juicy Couture, que en el 2007 pues ganó el Five Award como el mejor perfume de lujo femenino en ese año, ¿verdad? Y sí, obviamente, si me lo pides en los comentarios, te voy a hacer la reseña especial de estas dos fragancias. Para lograr este aroma distintivo, limpio, adictivo, lo que hicieron estos dos perfumistas fue añadir una cantidad brutal de Diona. Sí, sé que suena un poquito raro este nombre, pero es una nota sintética que se utiliza para dar esa nota de jazmín transparente, de jazmín fresco, ampliamente utilizada en el mundo de la perfumería. Aquí lo combinaron con violeta, rosa, bergamota, piña, almizcle limpio e incluso papaya. El Senka One realmente capturó a la perfección el zeitgeist de los años 90. Se venía de unos años 80 con bastante excesos, ¿verdad que sí? Y temas delicados de salud, como la enfermedad famosa de las 3 letras, que generó una especie de miedo inconsciente en la población a los aromas fuertes corporales o animálicos, donde los perfumes de hombres eran ultra pesados, toscos, bastante masculinos, y en el caso de la mujer pues también bastante dividido. Es decir, había una división bastante marcada que la juventud de ese momento pues ya comenzaba a rechazar. Calvin Klein vio que la juventud de la generación X buscaba nuevas opciones, autenticidad, rebeldía sutil, minimalismo, es decir, se empezaba o ya estaba en el auge del rock grunge, a la cabeza con Nirvana y Pearl Jam, o más bien la cultura grunge que se alejaba de los excesos. Ya no vendía directamente aquella fragancia, o por lo menos no era tan preferida, que hacía alusión al dinero, al lujo, a la opulencia. Ya la gente, la juventud de ese momento quería algo más honesto, más directo, más limpio, con menos de estas características, ¿verdad? Y precisamente, pues ahí se metió fuertemente el Calvin Klein, ¿verdad? Con un aroma que lo que olía era para muchas personas como cuando te das recientemente una ducha fresca. Una fragancia que olía a pureza sencilla y a igualdad. Si te está gustando el contenido, por favor suscríbete a este canal y dale a la campanita de notificaciones, y debajo te voy a dejar en la descripción la forma en la que puedes aportar a este canal. Muchas gracias. La campaña publicitaria fotografiada en blanco y negro, donde presentaban jóvenes de diferentes razas, delgados, sencillos, con pantalones desgastados, con esa esencia o actitud descuidada, que lo llevó a su punto máximo el fotógrafo y diseñador de revista Steve Meisel. Fue la campaña que catapultó a la jovencísima en ese momento Kate Moss y a la modelo Jenny Shimizu. Senka One olía a un grunge limpio, fresco, controversial, bastante, ¿verdad?, osado, en el sentido de que vino a romper con lo que estaba establecido de esa división entre hombre y mujer, ¿verdad? Vino a hacer ese perfume que rompía con estos estereotipos de fragancias, haciendo un perfume unisex y metido en una botella que parecía cualquier cosa menos una botella de perfume de lujo. Una campaña de marketing bastante controversial y un poco incómoda que se llamó Heroin Chic. Este fue un estilo popularizado por la moda de los años 90 y que fue caracterizado por la piel pálida, personas delgadas, con ojeras bastante pronunciadas debajo de sus ojos, el pelo corto, demacrado, descuidados, y sí, la esencia o
trataba de representar esta publicidad, este marketing tan raro, la persona que estaba bajo la influencia del abuso de esta droga, que también empieza con heroína. Es decir, para mí, bueno, bastante controversial, bastante fuerte, pero en su momento, por lo menos este perfume le dio muchos dividendos. Señores, no a las drogas. Y dato curioso de su distribución: Calvin Klein, para llegarle más directamente a esa juventud que venía haciendo ese cambio de identidad, por decirlo así, en lugar de enfocarse solo en vender el perfume en tiendas departamentales o perfumerías, entonces se metió donde estaba verdaderamente la juventud. Por eso mencioné el rock grunge, porque era en ese momento lo que estaba sonando en las calles. Y decidió entonces aliarse con la cadena de música, supongo, de venta de CDs y discos, Tower Records, y ahí entonces vendían el perfume. El frasco, diseñado por Fabien Baron, que realmente es otro tipo bastante talentoso. Te menciono todos estos nombres que quizás no te llegan a la mente, no te suenan, para que te des cuenta que detrás de esta majestuosidad, pese a su sencillez, realmente trabajó gente con mucho talento. En este caso fue diseñada una botella que, más que parecerse así como te indiqué a una botella de perfume de lujo, hace alusión a otra cosa, como una petaca de licor o de ron, ¿verdad? Una botella de ron translúcida, y viene con un tapón de color gris muy utilitario, ¿verdad? Como de esa botella que se compran en China, que de hecho viene así. Su diseño me pareció bastante innovador desde la primera vez que lo vi, fue como muy curioso, y viene directamente con este tapón que también hace alusión a esta botella, ¿verdad? Y miren lo curioso, que simplemente se destapa como si fuera una botella cualquiera y viene así, con el atomizador aparte. Eso fue una presentación bastante llamativa, y lo que también le aporta valor es que venía en una caja reciclada, que de hecho esta vez el Mo la ha tratado muy mal, lo que potencializaba todavía esa idea de alejarse de la opulencia y de los excesos, del consumismo, ¿verdad?, que se venía de los años 80. Es decir, que todo en este perfume fue pensado para ser un éxito rotundo. Y ¿saben qué? Creo que también ese éxito en el diseño, en el minimalismo, que en algún momento opiné sobre otra fragancia, que aquí se la voy a mostrar, que en esta ocasión del 2025, pues yo opiné que el minimalismo era lo que hacía que estas dos versiones fueran tan exitosas, porque sí, también rompieron récord estos perfumes. Y si se dan cuenta, tienen estos perfumes bastante en común. Así la botella translúcida, que parece una botella de licor y demás. Creo que ese éxito se replicó en esta botella y bastante que funcionó. Los aromas quizás en el fondo hasta parecidos son. Es decir que sí, el minimalismo se mete fuertemente, y más aún cuando la gente está hastiada de querer aparentar demasiado. Recientemente, en esta fecha, está cumpliendo 32 años y se convirtió, aparte de todo esto, por su enorme éxito, lo que se llamaría básicamente como la madre de los flankers. Sí, en el mundo de la perfumería, pocos perfumes tienen tantas variaciones como este. Tenemos un sinnúmero de fragancias que partieron de la versión original, pues para cumplir con ese éxito rotundo. Ahí podemos mencionar el CK One Summer, el CK One Shop, CK One Gold, etc. Y en el 2020 se lanzó la CK Everyone, continuando con el legado de lo eco amigable y sin género. Al final, el CK One no es un perfume que te lo vas a poner para ir a la discoteca y convertirte en un huracán de miradas y elogios, para convertirte en el centro de atención. No, este es un perfume que actualmente es más ideal para aquellos que saben el peso histórico que trae detrás de este líquido, haciendo referencia a que el minimalismo en ocasiones puntuales es el mejor de los elementos de éxito. La próxima vez que veas este perfume por ahí que parece una botellita de licor translúcida, sencilla, pues déjame decirte que estás viendo un pedazo de la historia que redefinió la historia de la perfumería moderna para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿pensaba que esta fragancia, que actualmente es bastante asequible, tiene tantos méritos? Pero antes de que te vayas, te voy a dejar aquí también una reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo la reseña especial del CK One de Calvin Klein, y aquel que redefinió la esencia de ser unisex. Ahí te lo dejo.